Y bueno, sin más, quisiera darles la bienvenida a este webinar, que es el lanzamiento de un estudio llamado Principales implicancias de la conexión de proyectos de hidrógenos en sistemas medianos. Mi nombre es Bárbara Neira y seré quien va a moderar esta instancia. Y bueno, este webinar les cuento que fue organizado en conjunto con el Ministerio de Energía, gracias con la colaboración de la Comisión Nacional de Energía y por supuesto nuestros consultores Omioenergía. Y el principal objetivo de este evento es poder presentar los resultados del estudio que se desarrolló hace algunos meses por la consultora Omioenergía. Y bueno, para dar inicio a este webinar, queremos escuchar las palabras de bienvenida de Federico Bernardelli, que es nuestra contraparte en el Ministerio de Energía. Y les cuento que Federico trabaja en el sector de energías renovables y desarrollo sostenible desde el año 2018 y desde el año 2019 se desempeña como coordinador de imagen país y posicionamiento internacional en la Oficina de Relaciones Internacionales del Ministerio de Energía de Chile. Así que adelante, Federico. Muchas gracias, Bárbara. Bienvenidos a todos y a todas a la presentación de este estudio. Voy a ser muy breve con las palabras de apertura. Quiero simplemente asegurarme que aquellos que no saben un poco cómo funciona y qué es la Energy Partnership entre Chile y Alemania puedan tener un contexto. La Energy Partnership o Alianza Energética se firmó a comienzos de 2019, es operativa desde abril de 2019 entre el Ministerio de Energía de Chile y el Ministerio de Economía y Clima, BMWK, de Alemania. GIZ opera como órgano ejecutivo acá en Chile y el objetivo de la alianza es que los dos países se puedan acompañar mutuamente en los respectivos procesos de transición energética. Muy en breve, la alianza trabaja, digamos, sobre unos 4 niveles. El primer nivel es un diálogo de alto nivel político. El segundo nivel es un nivel más técnico de grupos de trabajo, donde hay dos grupos de trabajo específicos, uno denominado Coal Phase Out, Renewable Phase In, y el otro denominado Carbon Neutral Innovation. El tercer nivel de trabajo son las task force específicas, una sobre hidrógeno que fue lanzada en 2021 y la recién lanzada en marzo de 2023 en el marco de la visita del ministro Pardo a Alemania, con un encuentro bilateral con el ministro Abeck sobre clima y carbono neutralidad 2050. Y el cuarto nivel de trabajo es un nivel de trabajo más government to business, business to business, que tanto GIZ y el Ministerio desarrollan juntos con la cooperación de la AHK, la Cámara de Comercio Chileno-Alemán. En el marco del segundo nivel, el de los grupos de trabajo, el nivel más técnico, tenemos muchísimas actividades que desarrollamos a lo largo del año, siguiendo una planificación anual muy bien articulada. Y las principales actividades son intercambios técnicos y estudios. Los estudios responden a exigencias puntuales de Chile y evidentemente se consensúan con la contraparte alemana. Y en el caso específico, en lo que nos convoca hoy, el estudio sobre las principales implicancias de la conexión de proyectos de hidrógeno en sistemas medianos, cabe destacar, digamos, que la consultora adoptó un acercamiento, digamos, de diagnóstico y propuesta de soluciones del problema. En el diagnóstico se definieron las principales barreras regulatorias y las soluciones que fueron propuestas son medidas muy concretas para cada una de estas barreras. ¿Por qué sistemas medianos? Porque el foco, digamos, geográfico es la región de Magallanes, siguiendo, digamos, la voluntad tanto del ministerio como de la contraparte alemana, GIZ y el ministerio alemán, de anticiparse a los desafíos regulatorios y de infraestructura que conlleva el desarrollo masivo de la industria del hidrógeno verde en la región de Magallanes. Sin más, yo quiero agradecer como siempre, a GIZ, al BMWK, al Ministerio Alemán, a la CNE que nos ha apoyado también en este estudio y evidentemente a la consultora Omio Energy y a los ex colegas que ahora están trabajando en la consultora. Así que, Bárbara, te devuelvo la palabra y agradezco a todos por estar acá. No, muchas gracias, Federico, a ti por tus palabras y poder estar con nosotros el día de hoy. Y ahora partimos directamente a lo que nos convoca, al contenido de este webinar.
Y para eso quisiera presentar a Loreto Cortés y Rodrigo Pérez, que ambos son socios de la consultora Omioenergía. Y esta es una consultora especializada en brindar asesoría regulatoria en el sector energía. Y les cuento que Loreto, por su parte, es abogada con más de 30 años de experiencia profesional, experta en regulación, derecho eléctrico y derecho administrativo. Trabajó por más de 12 años en el Ministerio de Energía, enfocando su práctica en el ámbito regulatorio del sector energía, particularmente en el sector eléctrico. Por otro lado, Rodrigo es ingeniero civil industrial, magíster y doctorado en ciencias de la ingeniería con más de 10 años de experiencia vinculada a la academia, la investigación y la consultoría. Los últimos 5 años de Rodrigo ha enfocado su práctica al diseño, elaboración e implementación de políticas públicas en el sector energético del país, desarrollando un trabajo interdisciplinario, especialmente con abogados expertos en regulación. Así que sin más, Loreto y Rodrigo, por favor. Hola, gracias Bárbara por tu presentación. Buenos días a todos. Bueno, quiero contarles un poquito de este estudio, del encargo que nos hizo GIZ y el Ministerio. Es un estudio que son las principales implicancias de la conexión de los proyectos de hidrógeno en sistemas medianos. El foco eran los sistemas medianos, los proyectos de hidrógeno, y nosotros quisimos ir un poquito más allá para trabajar también en el tema de una mayor penetración de energías renovables, que es un tema importante en el proceso en que estamos de transición energética. Y les cuento que en este estudio trabajamos 4 profesionales, además de Rodrigo y yo. Se incorporó al equipo de trabajo Francisco de la Fuente, que es un ingeniero eléctrico, y Yarera Flores, que es una economista, que nos ayudó sobre todo en la parte de ver la competencia de los sistemas medianos y sobre todo los aspectos de integración vertical. El estudio fue un estudio bien ambicioso. Nos demoramos, o sea, fue en un corto periodo de tiempo, pero tratamos de abarcar varios temas, sobre todo el tema, un análisis bien en profundidad de la regulación vigente, las barreras, como decía Federico, y algunas propuestas regulatorias. Pero también nos centramos en temas de competencia, de la integración vertical, vimos algo de lo que estaba pasando en otros países, sistemas de similares características, ver un poquito ahí. Por lo tanto, hay cosas que tal vez uno pudiese profundizar más, pero atendido lo acotado del estudio y los tiempos, nos enfocamos más en los aspectos regulatorios. Y les cuento más o menos lo que vamos a presentar. Vamos a ver un poquito cuáles son los objetivos, la introducción, lo que se refiere a la regulación vigente, en una pasadita bien rápida para poder centrarnos en las barreras regulatorias y en las propuestas, que básicamente son propuestas en caracterización de los sistemas medianos, propuestas que se refieren a la planificación y a la certificación en materias de competencia, y luego ver algunas conclusiones. Bueno, el objetivo general del estudio era analizar el marco regulatorio actual de los sistemas medianos en Chile y proponer las modificaciones que permitieran integrar correctamente el desarrollo de proyectos de producción de hidrógeno verde en dicho sistema. Y a su vez tenía 3 objetivos específicos. El primero se refería a aspectos de tarificación y planificación de los sistemas medianos, y la idea es que ahí analizamos la regulación actual y una propuesta de modificaciones en materia de tarificación y planificación para asegurar una adecuada integración de los proyectos de hidrógeno. Ahí. El segundo objetivo fue proponer modificaciones regulatorias para mejorar la competitividad. Y aquí hicimos este análisis que les comentaba de la regulación vigente para proponer modificaciones que permitan dar señales tarifarias más competitivas enfocados a los proyectos de hidrógeno verde. Y por último, el tercer objetivo era mejoras a la definición de los sistemas medianos y a la caracterización actual de la regulación, teniendo en consideración que esta regulación de los sistemas medianos viene desde la Ley Corta 1, o sea, desde el año 2004. Llevamos 18 años con esta regulación. Siempre ha existido la intención de generar modificaciones, actualizar, pero nunca han alcanzado los tiempos para llevar a la práctica estas propuestas. Entonces, el tercer objetivo era, a partir del análisis de las potenciales implicancias que pueden existir producto del crecimiento de los sistemas medianos,
proponer modificaciones a la definición y a la caracterización. Entonces, rápidamente les comento cómo están estructurados estos sistemas medianos. Al día de hoy tenemos 3 grupos, que son en los lagos, Aysén y Magallanes, y... A ver, denme un segundo. Los sistemas medianos, de acuerdo a los grupos, son 9. Hay un sistema que está en camino, que es el sistema mediano de Puerto Cisne, que está en proceso de reconocimiento en el actual proceso tarifario, pero tenemos a Cochamó, Hornopirén en los lagos, en Aysén está el sistema de Aysén, General Carrera, Palena, Puerto Cisne, y en Magallanes tenemos a Puerto Natales, Punta Arenas, Porvenir y Puerto Williams. Ustedes se dan cuenta, los sistemas son chiquititos y además principalmente con una tecnología, son más bien diésel, gas, carbón y hay muy poquito, recién está empezando el tema más renovable en los sistemas. La capacidad instalada de los sistemas, entre otras cosas, les comento que el más grande es el de Punta Arenas, que estamos cercanos a los 100 megas, pero de ahí hacia abajo. Y las empresas operadoras, básicamente son 3 empresas importantes. En el grupo de los lagos está Sagesa, en Aysén está el Aysén, y en Magallanes está el MAC. Sin perjuicio de eso, han ido ingresando otras empresas, más bien con energías limpias a estos sistemas medianos. Ahí hay un mapa de la ubicación de los sistemas medianos, y ahora paso a comentarles un poquito de la regulación vigente de los sistemas. Como ya les comenté, se regularon recién con la ley corta. Son sistemas que están definidos en base a su capacidad instalada y son sistemas de capacidad instalada de generación que tienen un rango que tienen que ser mayores a 1.500 kilos y menores a 200 megas. La otra característica importante es que son sistemas que están integrados verticalmente. Ahora, en una primera aproximación al tema es si el límite máximo de los sistemas medianos es 200 megas, uno dice, bueno, los proyectos de hidrógeno verde que están en desarrollo y los futuros proyectos tienen un problema de inicio respecto a la conexión con el tamaño de estos sistemas. Entonces, ese es un foco que uno tiene que tener en mente, porque la transición de un sistema mediano a un sistema superior a 200 megas no está regulada. Por otra parte, también tenemos que tener presente que existe la posibilidad del paso de sistemas aislados, que son los sistemas más pequeñitos, inferiores a 1.500 kilos, que pueden crecer también y pasar a ser un sistema mediano. Respecto a esa transición, sí existe una regulación que no se ha aplicado nunca, es bastante insuficiente, y en síntesis consiste en que una vez que se traspase el límite de los 1.500 kilos, se debe informar a la CNE, y dentro de los 60 días que se cumple esa condición, y la CNE debe proceder a tarificar dentro de los 120 días siguientes. Esto no se ha aplicado nunca. Estas reglas tan rígidas de cumplimiento de condiciones no funcionan y son poco flexibles por todas las cosas que implica regulatorias del paso de un sistema a otro sistema. Brevemente, en lo que se refiere en materias de planificación y tarificación, las principales características es que la planificación y tarificación en temas de generación y transmisión en los sistemas medianos es centralizada y se realiza cada 4 años, además de ser vinculante. Les comento que hay ciertas... No sé por qué no... Ahí. Todo lo que se refiere a distribución, en los sistemas medianos se aplican las mismas normas que se aplica para el sistema eléctrico nacional, o sea, es a través del valor agregado de distribución. En temas de las tarifas finalmente que se traspasan a los clientes finales de los sistemas medianos es el precio nudo, que se calcula sobre la base del costo incremental de desarrollo y el costo total de largo plazo. Y además, aparte de la planificación, pueden entrar otros proyectos que no estén en el plan, y a esos proyectos se les paga el costo variable y no participan en la repartición de ingresos. En la planificación, también hay que tener presente que los plazos definidos por el legislador para realizar el proceso
están muy alejados de la realidad, son plazos que no se cumplen y que generan muchos problemas regulatorios por los retrasos, porque significan reliquidaciones y eso siempre genera incertidumbre para todos, especialmente para los inversionistas. Ahora, otro problema es que la planificación de los sistemas medianos básicamente está centrada en criterios económicos y esa rigidez es una barrera para la incorporación de las energías renovables. Y además, los sistemas medianos tampoco son considerados en la planificación energética de largo plazo que realiza el Ministerio de Energía. Por otra parte, existen algunos mecanismos de subsidio que no aplican a los sistemas medianos, que es toda la regulación del precio del nuevo promedio y del reconocimiento de la generación local. En cuanto a la estabilización de tarifas de las últimas leyes vigentes, del mecanismo de estabilización y del mecanismo de protección al cliente final, establecido recientemente, ambos aplican a los sistemas medianos. En el caso del primer mecanismo, el de estabilización de precios, en un primer momento, con la ley 21.175, no se consideró expresamente los sistemas medianos, lo que da cuenta de que podemos decir que estos sistemas siempre son un poquito ignorados, y luego, con la ley corta de distribución, se consideraron expresamente para evitar problemas y que a las personas de los sistemas medianos también les aplicara esta estabilización. Ahora, en materia de interconexión internacional y de interconexión de los sistemas, tenemos distintas posibilidades que se pueden dar. O sea, en el caso del crecimiento de un sistema mediano que requiera conectarse con otro sistema mediano, esa situación es un vacío regulatorio, no hay normas que puedan aplicarse a eso. Ahora, en lo que se refiere a la interconexión de un sistema internacional con un sistema mediano, eso sí está regulado, pero la regulación no fue pensada jamás en los sistemas medianos y por lo tanto quedan vacíos porque no está regulado el tema del pago y que la interconexión se paga a través del cargo de transmisión. Y en los sistemas medianos no les aplica el cargo de transmisión. Entonces, todas estas son cosas que nunca han pasado, pero que la regulación no las prevé y en caso de darse, todos estos vacíos generan complicaciones. Todas las complicaciones generan incertidumbre y todo eso atenta contra el desarrollo y la inversión. Otras cosas que tampoco fueron consideradas en los sistemas medianos es el tema de la obligación que introdujo la ley corta de distribución referida al giro exclusivo de distribución. Eso también ha afectado, de hecho hay un reglamento que tuvo que ser retirado de la Contraloría precisamente por este problema, porque esta norma, al que solo excepcionó a las cooperativas para tener este giro exclusivo de distribución, no hizo ninguna mención especial a los sistemas medianos. Por lo tanto, las empresas distribuidoras de los sistemas medianos debiesen tener giro exclusivo de distribución, lo que atenta y es contradictorio con la integración vertical. Finalmente, otra cosa que puede ser interesante para los proyectos de hidrógeno es el tema del autoproductor. El autoproductor no está definido en la ley, pero sí está definido a nivel reglamentario y es un concepto que lo introduce el decreto 23, que es el reglamento de operación y administración de los sistemas medianos, y le podría resultar aplicable. Ahora, más interesante es el concepto que introdujo la última ley que reguló el tema del almacenamiento, donde definió expresamente el concepto de sistemas de generación-consumo. Les comento que a la fecha que hicimos este estudio esa ley todavía no estaba vigente, por lo tanto todo eso se refiere un poquito, está así en proyecto. Después de esa pasada bien rápida la regulación, en el estudio está analizado mucho más en detalle todas las normas a nivel reglamentario, legales, y lo que está en la norma técnica de seguridad y calidad de servicio que aplica a los sistemas medianos. Para no extendernos más, vamos ya entrando un poquito al foco de lo que fue el estudio referido a las barreras regulatorias. Bueno, la principal barrera regulatoria una de las principales es el tema de la planificación. Como les comenté, la planificación solo considera aspectos económicos y de eficiencia, por lo tanto, eso es un obstáculo grande para la incorporación de energías renovables.
Por otra parte, en la planificación solo se reconoce la inversión por un solo periodo tarifario, o sea, 4 años. Proyectos más grandes y más costosos, esta es una incertidumbre grande porque no se sabe si al siguiente periodo tarifario se va a volver a reconocer el proyecto y por lo tanto que se pague y se justifique la inversión realizada. Eso es absolutamente contrario a la magnitud de los proyectos de hidrógeno verde porque no recuperan la inversión en un lapso de 4 años. Y por otra parte, en planificación también están todos los problemas que yo ya les describí, que se refieren a la conexión y a la interconexión de los sistemas medianos. Una segunda barrera regulatoria es el tema de la certificación, sobre todo si se trata de proyectos de hidrógeno verde. No existe ninguna regulación que se refiera al tema de la certificación y además, al ser principalmente térmica la matriz de los sistemas medianos, los proyectos de hidrógeno al conectarse dejarían de ser proyectos verdes. Y por último, tenemos el problema de que tampoco existe financiamiento para resolver el tema de dar alguna solución de trazabilidad. Y finalmente, la tercera barrera que detectamos, a grosso modo, es el tema de la caracterización y en la definición de los sistemas medianos y el paso de un sistema a uno mayor es de un día para otro. Basta 1 mega para dejar de ser sistema mediano, pasar a ser un sistema superior a 200 megas. Tampoco sabemos si ese sistema superior a 200 megas es un nuevo sistema eléctrico nacional. Es obligación conectarse al CEN, no está definido y la regulación además considera al CEN como el único sistema eléctrico nacional. A eso hay que agregarle el tema de cuál sería el rol del coordinador, el coordinador específicamente para el sistema eléctrico nacional, qué pasaría con un sistema mediano que superó los 200 megas, quién lo va a coordinar, etcétera. Hay mucha incertidumbre y muchos problemas y eso evidentemente no atrae la inversión. Y ahora dejo a Rodrigo para que entre a los temas de fondo, un poquito con este diagnóstico, con las barreras de lealtad, cuáles fueron las propuestas concretas que nosotros hicimos. Sí, déjenme continuar con las propuestas. Esto, lo que quisimos hacer acá es presentar un poco las principales propuestas regulatorias, porque el estudio, como lo podrán ver, ya está público, digamos, y podrán ver que es bien extenso y incorpora un montón de otros aspectos, pero acá quisimos darle el foco por temas de tiempo, digamos, del webinar y por tratar de relevar los aspectos regulatorios, quisimos darle ese foco hoy día. Entonces, lo principal, ya lo decía la Loreto, hoy día tenemos que la definición del sistema eléctrico nacional es un sistema eléctrico interconectado que tiene su límite o que tiene una generación igual o superior a 200 megawatts. Entonces, eso puede ser un poco limitante y ya no solo pensando en proyectos de hidrógeno en que se quieran conectar necesariamente, digamos, a los sistemas medianos, sino que incluso proyectos de hidrógeno a modo de isla, digamos. Perfectamente, dado los proyectos que hemos visto, estos proyectos pueden superar esa capacidad y por lo tanto hoy día tenemos ese problema de indefinición regulatoria, que qué es lo que pasaría con un proyecto, un gran proyecto de hidrógeno, si es tratado como un sistema eléctrico, si le aplica, por ejemplo, las reglas de acceso abierto, si le aplica la planificación de la transmisión, etc. Entonces, y eso parte de esta definición, todas esas limitaciones o incertidumbre parten de la definición actual de la ley que establece estos 200 megas. Entonces, una posible propuesta es cambiar esa definición y establecer que el CEN es el sistema eléctrico interconectado destinado a cubrir la demanda de clientes regulados y libres en la mayor parte de las regiones del país. Y de esa manera aislamos este efecto de los 200 megas, lo hacemos independiente de la capacidad instalada. Otro problema que hay tiene que ver con las definiciones que tenemos hoy día de los distintos sistemas eléctricos, la caracterización de los sistemas eléctricos. Hoy día tenemos los sistemas medianos y tenemos los sistemas aislados, además del CEN. Entonces, creemos que una propuesta para contemplar, por ejemplo, proyectos de hidrógeno aislados,
es crear la figura del sistema aislado para procesos productivos. Entonces, de esa manera, tendríamos los sistemas medianos, sistemas aislados, por ejemplo, para pequeños consumidores, que son los que conocemos hoy día como sistemas aislados, y también sistemas aislados para procesos productivos. Entonces, además de la creación regulatoria o de esta nueva figura, también creemos relevante crear un proceso que puede ser, por ejemplo, cada 5 años, donde se puedan calificar estos sistemas eléctricos, viendo, por ejemplo, la evolución de los mismos y si un sistema tiene que pasar a ser parte de otro, en caso, por ejemplo, de alguna interconexión, etc. Lo mismo con la definición ya más específica de los sistemas aislados, de los sistemas medianos. Hoy día la definición de los sistemas medianos, también lo mencionamos antes, se encuentra entre los 1500 kilos y los 200 megas, y eso también puede ser un poco limitante, y ya ahora ni siquiera pensando solo en la conexión de proyectos de hidrógeno, sino por el crecimiento mismo de los sistemas medianos. Con los proyectos renovables sabemos que necesitan mayor capacidad instalada para producir una determinada cantidad de energía que los proyectos térmicos. Entonces, eventualmente, esos límites de capacidad instalada pueden ser superados, y no necesariamente uno quisiese que cambien regulatoriamente algunos sistemas solo por el hecho de tener una determinada capacidad instalada. Entonces, creemos que la definición que se ajusta más o que puede representar un poco mejor lo que se quiere determinar con los sistemas medianos es que son los sistemas eléctricos que, estando naturalmente desconectados del sistema eléctrico nacional, están destinados a suministrar energía a clientes libres y regulados en poblados cuyo tamaño, ubicación geográfica y otras justifiquen que estos tengan que tener unos estándares regulatorios y normativos específicos. Creemos que esa es una definición más general y permite una cierta flexibilidad regulatoria al momento de definir lo que son los sistemas medianos. Lo mismo con los sistemas aislados para pequeños consumidores. Creemos que una definición posible para estos sistemas aislados son los sistemas eléctricos destinados esencialmente a suministrar electricidad, en este caso para actividades domiciliarias o comerciales de poblados que por su ubicación, nivel de demanda o alguna otra característica, no resulta económicamente favorable someterlo a los costos regulatorios y estándares de un sistema mediano. Que es lo que ocurre hoy día con los sistemas aislados que conocemos, sistemas muy, muy pequeñitos que no tiene sentido, digamos, establecerles una regulación tan estricta ni específica como la de los sistemas medianos. Y en el caso de los sistemas aislados para procesos productivos, estos serían sistemas eléctricos destinados esencialmente a la producción de bienes y productos que no requieren interconexión al CEN o a un sistema mediano. Luego, también hay que regular qué pasa con los cambios de calificación, y esto también aborda un poco el problema que mencionaba Loreto anteriormente, asociado a la inexistencia de un proceso de transición. Hoy día tenemos sistemas que pueden pasar simplemente, como decía Loreto, por tener 1 mega más instalado de una categoría a otra. Entonces creemos que es necesario establecer un proceso de transición que les permita, digamos, cambiar su regulación de manera transitoria y en un proceso que esté regulado. Y en ese sentido, dado que la propuesta incluye un proceso de calificación de sistemas eléctricos, es en ese mismo proceso donde proponemos que se establezca esta transición de forma progresiva y en un periodo de 5 años. Eso en relación a la caracterización de los sistemas eléctricos. Ahora, en relación a la planificación y certificación, lo primero, también haciéndose cargo un poco de la barrera que se ve en los sistemas medianos asociado al reconocimiento de inversiones, particularmente de proyectos de alto nivel de inversión y bajos costos operacionales.
como son los proyectos renovables, y que tienen justamente un problema asociado al reconocimiento de su inversión, dado que no pueden con la regulación actual garantizar o levantar financiamiento más bien con procesos tarifarios que se aplican cada 4 años y donde hay una incertidumbre a sus ingresos futuros. Entonces, una manera de solucionar eso es, por ejemplo, establecer específicamente para centrales renovables con sistemas de almacenamiento, reconocerle su valor de inversión en 2 procesos tarifarios, en los siguientes 2 procesos tarifarios, es decir, en un total de 3 procesos tarifarios. Creemos que con 3 procesos tarifarios, 12 años es un tiempo razonable, digamos, donde tendrían un grado de certidumbre mucho mayor al actual respecto a sus ingresos futuros. Entonces esa es una propuesta para lograr dar certidumbre a esos flujos de ese tipo de proyectos. Luego, respecto de la interconexión entre sistemas medianos, que hoy día no está regulada, la propuesta es que, tal como ocurre hoy día con los sistemas de interconexión internacional, donde se pueden presentar iniciativas privadas, o también pueden ser iniciativas de una planificación centralizada, hicimos el símil con la interconexión entre sistemas medianos, que se puedan presentar iniciativas privadas y también que se puedan incorporar en la planificación. Y de esa manera, después, tal como nuevamente ocurre con las interconexiones internacionales, sería un decreto que definiría las condiciones particulares y específicas asociadas a esa interconexión. Y luego, sobre la interconexión internacional, esta, claro, sería remunerada por los clientes del Sistema Eléctrico Nacional a partir del cargo de transmisión, tal como está hoy día en la regulación. Y en el caso que la interconexión internacional sea a través de un sistema mediano, habría que incorporar un cargo de transmisión aplicado al correspondiente sistema mediano para que naturalmente también se financie en parte, digamos, en la proporción que corresponda, esa interconexión por parte de esos clientes. En relación al acceso abierto, la propuesta es hacer también el símil de lo que ocurre hoy día con el acceso abierto del CEN, donde sea el coordinador el que tenga que otorgar los permisos de conexión y que sea el administrador de esos accesos en relación a los nuevos proyectos en los sistemas medianos. Y también una propuesta asociada al desarrollo de proyectos pilotos tiene que ver con justamente ya más bien con proyectos innovadores, más relacionados con proyectos de hidrógeno verde, con combustibles sintéticos, etcétera, donde se pueda establecer proyectos pilotos, se puedan proponer proyectos pilotos con un fin específico, con el fin de mejorar la confiabilidad, seguridad o calidad de suministro, eficiencia de la red, o otorgar servicios a los usuarios finales u otros beneficios. Estos se podrían presentar al regulador con alguna propuesta de remuneración anual y en caso de ser autorizado, se podría incorporar su financiamiento a través del cargo de servicio público. El cargo de servicio público sabemos que aplica a todos los clientes finales, sistemas medianos y CEN, pero creemos que en el caso de proyectos pilotos, justamente por ser proyectos más riesgosos y donde pueden generarse innovaciones o beneficios que eventualmente pueden ser trasladados incluso al sistema eléctrico nacional, esto podría aplicarse, digamos, o podría ser financiado por todos los clientes finales. Respecto de la certificación, donde una de las barreras que levantamos tenía que ver con el financiamiento de sistemas de certificación, acá creemos que cada sistema mediano podría desarrollar estos sistemas como operador, digamos, del sistema, y el financiamiento para el mismo podría venir reconocido en los mismos estudios tarifarios.
En relación a competencia, cómo introducir competencia en los sistemas medianos, creemos que dado el desarrollo de las tecnologías renovables que son modulares y que permiten o podrían permitir incluso en un futuro competencia, creemos que se podría establecer un mecanismo de licitaciones de suministro que conviva con la actual planificación centralizada, donde la propuesta es que básicamente que se habilite en la ley este mecanismo y que sea, en este caso, la Comisión Nacional de Energía la que tenga que determinar si procede o no la licitación. Y esto de acuerdo a la proyección de demanda, los proyectos, el catastro de proyectos, digamos, nuevas tecnologías que puedan ir apareciendo, etc. Entonces, muy parecido a lo que ocurre con las licitaciones en el caso del Sistema Eléctrico Nacional, se podría hacer un informe, ¿no es cierto?, donde se pueda hacer observaciones, donde cualquier interesado pueda hacer observaciones y donde se pueda ir al panel por ese informe que establece esta licitación. La oferta de los proyectos sería por precios serían energía y donde, tal como ocurre también con las licitaciones en el CEN, se establecería un precio máximo donde, por ejemplo, una metodología para calcular ese podría ser que calculado por la comisión, donde se estime que el resultado o que ese precio no dé un resultado superior al proceso tarifario o la planificación centralizada sin licitación. Y en ese caso, ¿cómo convive esa eventual licitación con el proceso de planificación centralizado actual? Bueno, tendría que agregarse al precio de nudo final, digamos, que es el resultado de la planificación del proceso de planificación y tarificación, tendría que agregarse este resultado de la licitación. Se mantendría el proceso de repartición de ingresos que ocurre hoy día en el caso de los sistemas medianos con más de un operador o con más de un agente, digamos. Y en el mismo proceso tarifario, en el caso que exista la licitación y haya algún adjudicatario, tendrían que ser consideradas en el proceso mismo de planificación esas centrales, pero con sus características reales, ¿no es cierto? Pero a costo cero, de forma de no pagar dos veces, ¿no es cierto?, el mismo proyecto, sino que esté considerado en la planificación para efectos del crecimiento del sistema mediano, pero no se vea reflejado en el precio del nudo o no se vea reflejado ese precio en el resultado de la planificación de la tarifa, porque ya iría ese precio incorporado finalmente al precio de nudo, que es el resultado de la planificación. Y la otra diferencia con los sistemas, con la licitación del CEN, sería que acá se remuneraría por la energía efectivamente inyectada. De este modo, digamos, se asegura, digamos, que el proyecto renovable o que ese proyecto genere la energía renovable necesaria y no sea meramente un contrato financiero. Luego, también como propuesta, se plantea que se desarrolle un mecanismo para monitorear la competencia en estas mismas licitaciones en los sistemas medios. Entonces, voy a repasar rápidamente las conclusiones. Bueno, lo primero, en relación a la conexión de proyectos de hidrógeno verde a los sistemas medianos. Hoy día, no lo comentamos, pero nosotros hicimos parte de la metodología del estudio, consideró en hacer entrevistas a desarrolladores de proyectos. Entonces, una de las conclusiones de esas entrevistas fue que los desarrolladores de proyectos, al menos cuando los entrevistamos, no veían la conexión a los sistemas medianos, no era un problema todavía la conexión a los sistemas medianos, están en una etapa previa, digamos. Y además que esto se ve, dada la diferencia en escalas, digamos, de capacidad instalada, se ve poco viable, digamos, de la conexión de estos grandes proyectos de hidrógeno a los sistemas medianos, técnicamente. Las propuestas que hemos hecho acá son modificaciones regulatorias que permiten mejorar y flexibilizar la regulación de los sistemas medianos
en general. No está acotada solo a la conexión misma de los proyectos de hidrógeno a los sistemas medianos. En relación a la competencia en generación, dado la última propuesta que les comenté, creemos que es posible mejorar esa regulación habilitando este espacio de competencia en el segmento de generación, particularmente para proyectos renovables que son más modulares y que tienen ese beneficio frente a los proyectos tradicionales. La propuesta que hemos hecho no causa necesariamente que grandes proyectos de hidrógeno, como ya lo dijimos, se conecten a los sistemas medianos, ya lo comentamos, por una cuestión de escala, pero facilita a que estos sistemas eléctricos puedan incorporarse a un eventual ecosistema en torno a aplicaciones de hidrógeno en el futuro. Otra conclusión del estudio es que la integración vertical actual no es una barrera en sí misma. Dado la investigación y la revisión internacional que hicimos, vemos que no se visualiza esto como una barrera y que no sería conveniente proceder abruptamente a desintegrar estos sistemas. Y esa es la presentación. Creo que nos pasamos unos minutitos, sí, Bárbara, pero con eso terminamos. Tratamos de sintetizar un montón. El estudio tiene muchísimas más cosas, así que los invito a leerlo. No, muchas gracias Loreto y Rodrigo por el resumen explicativo y sobre todo por entregar esta importancia de la transición de los sistemas medianos en temas regulatorios. Y a los asistentes quiero dejarlos invitados a visitar la página de la Energy Partnership Chile Alemania. Les vamos a dejar el link por el chat porque ya se encuentra disponible el estudio completo y también el resumen ejecutivo en inglés y en español para que lo puedan leer y ver los detalles de este informe. Y ahora quisiera dejar los invitados, Rodrigo y Loreto, al panel de discusión porque tenemos otros invitados acá presentes. Y en primer lugar, quisiera darle la bienvenida a María José Rebeco, que es la jefa de División de Combustibles y Nuevos Energéticos del Ministerio de Energía de Chile. Así que bienvenida, María José. Gracias, Bárbara. También desde el Ministerio nos acompaña Ricardo Galvez, que Ricardo es jefe de Unidad de Monitoreo y Regulación. Así que también bienvenido, Ricardo. Y por otro lado, buenos días a todos. Buenos días, Ricardo. Y por otro lado también nos acompaña Gerson Reyes, que es jefe del Departamento de Información, Innovación Energética y Relaciones Institucionales de la Comisión Nacional de Energía. Así que bienvenido, Gerson. Gracias. Muchas gracias. Y finalmente quisiera presentar a Juan Pablo Maldonado, que también nos acompaña el día de hoy, que es profesional del Subdepartamento de Tarificación en Transmisión de la Comisión Nacional de Energía. Gracias, Bárbara. Un día a todos y a todas. No, muchas gracias a todos por participar. Y partiendo un poco con las preguntas, quisiera partir con María José y para que nos cuentes un poco cuál es tu visión de cuáles serían los beneficios de estos cambios regulatorios para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde y sus derivados. Mira, buenos días. Primero que todo, gracias por la invitación a este webinar. Nos parecía interesante que desarrolláramos este análisis que nació como una pregunta conceptual, ¿no? El año pasado, que lo estuvimos conversando con la Comisión Nacional de Energía, porque sabemos que existen, más que barreras, yo diría que ciertas indefiniciones que pueden causar alguna incertidumbre a quienes van a desarrollar proyectos, sobre todo pensando en los lugares donde van a estar instalados los proyectos de mayor envergadura, donde efectivamente nosotros tenemos esta realidad de estas definiciones de sistemas chiquititos que tienen regulaciones ad hoc muy específicas que han logrado resolver con los años la necesidad que tienen las comunidades de tener energía eléctrica, ¿cierto? Pero que evidentemente no fueron pensadas ni diseñadas en estos desarrollos industriales grandes que van a venir a instalarse estos territorios y que frente a esta realidad que no estaba analizada, lo que requeríamos era efectivamente hacer un análisis, ¿no? Es decir, mira, antes de que estas cosas empiecen a pasar, la regulación se tiene que preparar para dar cuenta de los problemas que existen, de las cosas que potencialmente van a suceder, las potencialmente no van a suceder, y frente a esas alternativas decir, bueno, mira, lo razonable es hacer el camino 1, 2, 3, 4. Como bien explicó Loreto
y Rodrigo, probablemente aquí, por la envergadura de los proyectos que se están viendo de hidrógeno, en los lugares como donde existen estos sistemas medianos, probablemente no sea la solución para un sistema conectarse a un sistema mediano, ¿ya? Pero eso no obsta a que tú tengas indefiniciones respecto de estos grandes sistemas eléctricos que van a aparecer y la calificación que estos van a tener en nuestra regulación y las imposiciones normativas que van a requerir estos proyectos. Eso yo creo que es relevante resolver este vacío regulatorio porque efectivamente genera incertidumbre que las empresas quizás hoy día no lo están viendo, pero cuando empiecen a tener más desarrollos conceptuales específicos de sus proyectos van a aparecer como una barrera y una incertidumbre que resolver. Pero también creo que es relevante que pensar no solamente en estos grandes proyectos, sino que también en todos, por ejemplo, pilotos chiquititos que podrían potencialmente empezar a suceder. Hay un interés respecto de empezar a desarrollar proyectos de súper chiquitita escala en sistemas aislados. No, también probablemente puede ser en sistemas medianos como solución para dar energías renovables a sistemas que están fuertemente dominados por el diésel, que es la realidad que hoy día nosotros tenemos. Y también debiéramos darle cabida al desarrollo de estos proyectos chiquititos pilotos que se van a ver envueltos en una regulación que a todas luces es insuficiente. Creo que el estudio lo que nos reveló era que existen muchísimas indefiniciones o vacíos regulatorios o transiciones de un sistema a otro que no están resueltas y que debiéramos resolver de alguna manera preparándonos para las cosas que vienen. Así que eso, creo que la discusión es relevante en distintas aristas y con distinta intensidad, pero que van a empezar a resolver incertidumbres que van a empezar a aparecer en la industria. Como decía Rodrigo, en las entrevistas con las empresas, esto no era, ni siquiera era un tema, así como, sí, cuando lo tenga que enfrentar, lo enfrentaré, pero desde el punto de vista del Ministerio y la Comisión, siendo quienes tenemos que hacer las normas y las regulaciones, es necesario adelantarnos un poquito a las cosas en vez de esperar que estén encima y hacer regulaciones bien pensadas para las cosas que empiecen a suceder. Muchas gracias, María José, por tu respuesta. Y ahora me gustaría seguir con el Ministerio de Energía, con Ricardo, para que nos cuentes cuáles son las principales barreras que se identifican desde el regulador para lograr la conexión de proyectos de generación renovables, entre ellos también incluidos, por supuesto, posibles proyectos de hidrógeno verde. Hola, muchas gracias, Bárbara. Agradecer la invitación a este webinar, el apoyo de GIZ, como siempre, en este tipo de estudio y también felicitar al equipo consultor. Me parece que el estudio ha levantado temas súper relevantes que tenemos que considerar en futura regulación asociada a los sistemas medianos y cómo desarrollar, ¿cierto?, la industria del hidrógeno en el país. Por lo tanto, ahí creo que un muy buen insumo para esa discusión. Respecto a la pregunta, yo creo que es relevante primero indicar que claro, como bien lo explicaron, hoy día hay regulación que es diferenciada, ¿cierto?, para los sistemas medianos y para el sistema eléctrico nacional. Y ahí lo principal, ¿cierto?, que sale a la vista es la consideración en términos de la competencia de un sistema mediano respecto al sistema eléctrico, ¿cierto?, nacional. La planificación centralizada que ocurre en los sistemas medianos versus una iniciativa privada, ¿cierto?, que ocurre en el sistema nacional, es clave para efectos de cómo uno desarrolla estos sistemas y en función de la escala de cada uno, es relevante tenerla a la vista siempre en las reformas que se planteen, ¿cierto? Entonces, yo creo que teniendo en consideración eso, es importante, si bien tener en consideración estos aspectos de competencia y de integración vertical que producto de la escala de los sistemas medianos probablemente se requiera mantener, sí creo que es relevante agregar algunos espacios de flexibilidad a la regulación. Sobre todo respecto de cómo proyectos de generación pueden ir integrándose de forma
quizás competitiva, quizás con licitaciones, como el estudio lo levantaba, aquí ir desarrollando e investigando de cómo esas regulaciones se pueden ir integrando. Y en la lógica también de generar certezas para los inversionistas en estos proyectos, ¿cierto? Ahí se levantaba el ejemplo claro de cómo, digamos, las inversiones que son pagadas, ¿cierto? Las inversiones en generación, que en general tienen vidas vidas útiles de, qué sé yo, de 15, 20 años, dependiendo de la tecnología, claramente no pueden ser remuneradas en un periodo tarifario de 4 años. Por lo tanto, ahí generar certeza para la inversión, creo que es súper relevante levantar ese punto y sobre todo considerando ¿cierto? El gran potencial de energías renovables que hay en el sur del país, sobre todo en Magallanes, en Aysén, ¿cierto? Donde se ve claramente que el recurso eólico puede ser muy importante y el desarrollo del hidrógeno también. Entonces, eso creo yo que es relevante, mayor flexibilidad y mayor certidumbre para las nuevas inversiones. En segundo lugar, creo que es relevante también preocuparse de los clientes que viven en esa zona. La equidad, ¿cierto? Que permea a todo el país es un aspecto que se debe considerar. No necesariamente, ¿cierto? Por estar ubicado un cliente, ¿cierto? Un cliente regulado, sobre todo de estar ubicado en esa zona, no necesariamente tiene la protección suficiente hoy día como para efectos de sus tarifas, de sus consumos, que pueden hoy día ser distintos a lo que ocurre en el sistema eléctrico nacional. Entonces, ahí creo que también hay un espacio de mejora de la regulación que no necesariamente, digamos, está asociado al desarrollo de la industria del hidrógeno, pero sí en un proyecto de ley asociado a sistemas medianos debiese ser una arista que se considere. Y en general, ¿cierto? Y eso también, bueno, sí también tiene una arista respecto de la competencia y la integración de proyectos de generación, o sea, que de alguna forma exista una mayor protección a los clientes en esas zonas aisladas. Es relevante también para efectos de otras políticas complementarias en términos de fomentar la competencia y una competencia, ¿cierto? Completa entre los proyectos de generación, de cómo se pueden ir integrando, porque eso hoy día, ¿cierto? Sabemos, existen diferenciaciones también en los proyectos. En tercer lugar, yo creo que en general, cuando se ha hecho regulación de sistemas medianos, o al revés, cuando se ha planteado regulación del sistema eléctrico nacional, se tiende a olvidar un poco los sistemas medianos. Y si uno mira, ¿cierto?, la ley, los reglamentos, etcétera, mucha regulación a veces, y es lo que levantaron también ahí Loreto y Rodrigo, respecto de que existen ciertas indefiniciones en los sistemas medianos, en la regulación de los sistemas medianos. Por lo tanto, en línea, ¿cierto?, con dar certeza a los nuevos proyectos, a los desarrolladores, es relevante, ¿cierto?, ir perfeccionando varios aspectos de la regulación que de alguna forma en el pasado, ¿cierto?, a veces han ocurrido algunos descuidos quizá o no necesariamente se han considerado completamente en la regulación los sistemas medianos y por lo tanto creo que hay que también ir haciendo ajustes para dar mayor certeza en esa regulación. Se comentó, ¿cierto?, el rol del coordinador en los sistemas medianos, clarificarlo mucho más, los temas de acceso abierto, ¿cierto?, la transmisión, las interconexiones entre sistemas medianos y con sistemas internacionales también, dejar mucho más claro eso. Sabemos, ¿cierto?, que en la zona sur, sobre todo, existe un apoyo constante
entre, digamos, las ciudades cercanas, con Argentina sobre todo, entre Chile y Argentina, ¿cierto? Y por qué no generar entonces un apoyo también energético en términos eléctricos, ¿cierto? En esos sistemas. Y para eso la regulación es relevante que de esos espacios. Y finalmente, consideraciones técnicas, ¿cierto? Sabemos que la dimensión de los proyectos de hidrógeno probablemente son muy comparables, incluso más grandes que la dimensión completa de los sistemas medianos. Por lo tanto, hay consideraciones en caso de que alguno de estos proyectos se conecte efectivamente al sistema. Consideraciones técnicas es relevante tenerlas en cuenta, ciertos aspectos de la estabilidad de los sistemas, de cómo se adecúan las redes de transmisión, de generación, etcétera. Yo creo que es importante tenerlo a la vista. Eso, bueno, finalmente también comentarles que algunos de los aspectos de sistemas medianos se están considerando ahora en el proyecto de ley de transición energética que prontamente va a ingresar al Congreso, en particular dos temas que creo que también son relevantes. El tema del artículo 8 ter de la ley que se establece, ¿cierto?, la obligación de giro único en distribución, y no se hace ahí de nuevo, ¿cierto?, la excepción a sistemas medianos que es relevante tener en consideración. Eso se está considerando ahora en este proyecto de ley de transición energética. Y también la planificación energética, la PELP, ¿cierto?, y los polos de desarrollo, que hoy día también existe una restricción respecto de que esos instrumentos se establecen solo en los lugares donde está el sistema eléctrico nacional. La idea es poder ampliarlo, digamos, a todas las regiones del país, incluyendo los sistemas medianos. Por lo tanto, la idea es que en ese proyecto de ley también se están incluyendo, se están estableciendo que esos dos instrumentos regulatorios incluyan a todas las regiones del país. Por lo tanto, eso creemos también que es relevante considerar. Muchas gracias, Ricardo, por tu respuesta. Muy completa, creo que vio todas las aristas que también se vieron en el estudio, pero quizás también desde una visión desde ustedes, desde el Ministerio. Y ahora me gustaría continuar con Gerson para que nos cuentes cuáles son las medidas regulatorias y no regulatorias que se están analizando desde la CNE para permitir la correcta conexión o desarrollo de proyectos de hidrógeno. Gracias, Bárbara. Bueno, primero agradecer la invitación a participar de este webinar. También felicitar al equipo de trabajo del estudio, tanto a Loreto, Rodrigo, que hicieron un trabajo muy detallado y con propuestas muy interesantes en diferentes áreas, que en realidad, si uno empieza a armar el puzzle, genera bastante antecedentes como para generarlo en la mesa de discusión, de ver cómo estos se empiezan cómo se van a congregar, cómo hay a mixturar incluso en algunos casos para poder llegar a buen puerto, mirando lo que son principalmente los sistemas medianos, y también esta otra lista que hemos estado observando, que son los mismos proyectos de hidrógeno. Creo que María José lo mencionaba muy bien al principio, que empezamos a conversar con anticipación respecto de estos temas, y considerando algo que es natural, que aquí hay que considerar que el recurso primario está principalmente alojado en la cercanía de los sistemas medianos. Entonces, coincidentemente está el recurso ahí, por lo tanto los proyectos tenderían a incorporarse o a desarrollarse en donde está el recurso, considerando que queremos un hidrógeno de ciertas características. Entonces, el tema aquí es el apellido del hidrógeno. Entonces, queremos que ese hidrógeno sea verde como intencionalidad de la producción del mismo. Y para producirlo en condiciones y además en volúmenes lo suficientemente altos para que permitan tener economía de escala competitiva, y son discusiones que se han ido dando en el tiempo y que están dentro de la palestra ya a nivel mundial en cómo, y miran a Chile como un potencial proveedor dentro del esquema global de hidrógeno. Entonces ya tenemos que ir viendo, y este estudio facilita y nos ayuda, levanta los elementos que hay que mantener en la discusión para poder llegar
a saber si es que podemos lograr o cómo podemos encaminar el curso para lograr los objetivos de producción de hidrógeno. Eso hay que tenerlo en la mente, estas dos aristas, el desarrollo tanto de la industria del hidrógeno como el desarrollo también de las falencias o las mejoras que hay que incorporar en los sistemas que que hasta el momento se definen como sistemas medianos o como sistemas aislados, cosa que también lo incluyó en el mismo estudio y se hicieron algunas definiciones bastante interesantes y que permiten incluso explorar otras aristas del desarrollo de este mismo tipo de industria, donde la industria del hidrógeno pudiese ser desarrollada en sí mismo como un sistema. Entonces, y además que los mismos proyectos, nosotros observamos y dentro del estudio también se menciona, un solo proyecto puede ser incluso superior varias veces a un sistema mediano según la definición actual. Entonces, ya pasa a ser un desafío en cómo se incorpora o cómo se introduce, cuál es el rol de ese tipo de proyecto hacia el sistema mediano o es el sistema mediano que tiene que generar un rol hacia el proyecto. Las envergaduras, los tamaños de los proyectos, parece ser que no hace mucho sentido que los sistemas medianos sean como parte del proyecto, más bien el proyecto en sí mismo puede ser incluso como con su excedente, hacerse parte como un actor más hacia un sistema mediano, en la eventualidad que así lo permita. Pero existe estos puntos que fueron levantados, que bien se encontraron en el estudio como barreras en términos de la planificación, la certificación, la caracterización, y de alguna manera existen paralelos, observamos que existen paralelos en trabajos que se han hecho ya desde el CEN y que pudiesen expandirse, homologarse, proyectarse a lo que pudiese ser en un potencial sistema que albergue el mismo desarrollo del hidrógeno y que no, y que, mejor dicho, que mantenga la característica de un sistema verde y que no sea ensuciado en esa característica. Es algo que incluso hay que considerarlo desde antemano si es que se quiere producir hidrógeno con estas características. Hay empresas que han hecho la consulta, o sea, ¿qué tan verde es el verde? Entonces, ahí viene el tema de, ¿va a ser puramente renovable? ¿Cuál van a ser esas características de producción? ¿Y cómo va a haber, existe la necesidad de mixtura? Yo creo que esto en forma natural se da en el desarrollo de los mismos proyectos y teniendo habilitaciones como la que incluso propone el estudio, genera esta instancia donde puede en forma natural producirse sistemas asociados a producción, a procesos productivos, donde el hidrógeno, obviamente, al ser una demanda conocida, una demanda en la cual puede ser proyectable, también calza con las mismas propuestas que genera el estudio de que pueda ser planificada en forma centralizada. Entonces, y al mismo tiempo colabora también en el desarrollo, en cómo, en las mejoras que tienen que hacerse de cara a los mismos sistemas medianos. Entonces, el estudio es bien completo y por lo menos lo reconocemos en ese punto de que hay bastante información como para generarlo en las futuras mesas de discusión y en la arista que esto puede abrir. O sea, el hecho de la participación del coordinador, la participación incluso de los mismos operadores, un operador asociado al mismo sistema mediano o al mismo sistema que se vaya a crear, que esté vinculado a un sistema productivo, la certificación. O sea, existen ya sistemas que se han producido, que ya están operativos dentro del CEN, por ejemplo, que el coordinador los mantiene hoy día en activo, que, por ejemplo, el caso de Renova, que de alguna manera te acredita el recurso que estás utilizando, pero pudiese ser algo que pudiese ser expansivo o homologable a un sistema productivo de hidrógeno. Y hay que ver qué hay en la cadena de hidrógeno, teniendo la producción, el almacenamiento, logras tener una demanda que de alguna manera puede ser prevista con anticipación de acuerdo al plan de inversiones que vas a tener hacia los próximos años. Por lo tanto, este tema de transición o forma progresiva también hace sentido. Entonces, el estudio en sí, agradecemos los resultados y lo que se ha planteado, genera varios elementos en los cuales, puestos sobre la mesa, van a generar una cierta discusión.
una mixtura de ellos puede generar una interesante solución y nos aclara también cómo los elementos que hay que observar y que no necesariamente en la industria estaban siendo observados, sino que estaban siendo derivados quizás en otras aristas que no hacen sentido si es que el objetivo final es tener una producción masiva de hidrógeno en sí mismo. Entonces nos aclara bastante y genera buenas instancias para posteriores discusiones. Entonces, eso como para comentar en honor y en virtud del tiempo. El estudio es bastante amplio, hay bastantes aristas donde uno puede tomar y plantearla, pero en honor al tiempo, eso es lo que quisiera comentar. El resto ya lo han mencionado tanto Ricardo como María José. No, muchas gracias, Gerson, por tu respuesta. Y bueno, para finalizar esta ronda de preguntas, quisiera quedarme con Juan Pablo para que nos cuentes más que nada qué medidas o precauciones se deben tomar para que los cambios regulatorios, que por un lado buscan incentivar la conexión de proyectos de generación renovable, no impacten en las tarifas residenciales. Gracias, Bárbara. Igual que el resto, agradecer la invitación a esta instancia, agradecerle también a Omnio por el excelente trabajo en general que realizó, el informe es bastante completo, bien interesante, muy claro y entrega bastantes directrices que deberíamos ir al menos evaluando en lo que viene en adelante, en lo que se refiere a este tipo de proyectos, sobre todo evidentemente en sistemas medianos. Previo a referirme al tema de las energías renovables como tal, me gustaría así señalar que se visualiza, al menos a mi criterio, una ventaja importante en la incorporación de estos proyectos de hidrógeno verde en los sistemas medianos, principalmente por el potencial que tienen, no solo en el desarrollo económico del sistema, evidentemente, sino también en cuanto a disponer de energías renovables y limpias en estos mismos sistemas, cosa que efectivamente hoy podría pensarse que está costando, pero hay un potencial ahí que podría estar disponible, que se podría aprovechar y lo óptimo, más allá de las dificultades regulatorias de incorporar estos proyectos de grande escala a los sistemas medianos, buscar alguna forma de que sí se concrete una conexión a estos sistemas a efectos de aprovechar estos potenciales beneficios. Con relación a la pregunta, creo que respecto a las medidas o precauciones que debiésemos tomar en términos de proteger a las tarifas residenciales, a los clientes regulados, tenemos que hablar de riesgos, ¿ya? Y los riesgos en el fondo que existen hoy en la tarificación, que en general el estudio entrega mayores certezas al proceso de tarificación, pero no lo modifica profundamente. Es decir, aquí obviamente me pueden corregir los chicos de Omnio, pero finalmente lo que hace es aportar a que tengamos mayor certeza en los tiempos del desarrollo tarifario, una mayor participación, pero se mantiene la tarificación por costo incremental de desarrollo y costo total de largo plazo. Y por lo tanto, los riesgos que tienen este proceso de tarificación, como hoy se hace, de cierta forma se mantienen. Estos riesgos que están asociados, primero, va a depender mucho, obviamente, si hablamos de los proyectos de hidrógeno, de la naturaleza de ese proyecto, de la forma en la que se va a plantear. Si se plantea como un cliente, el incorporar una demanda de tal tamaño al sistema, obviemos el hecho de que pudiese cambiar de definición del tema de cómo se define el sistema mediano, una demanda muy grande absorbe la demanda de los clientes regulados y de cierta forma los clientes regulados quedarían un poco, no quiero decir a la deriva, sino que tendrían poca influencia en cómo se van a desarrollar en términos de generación los sistemas. Hoy la generación sigue a la demanda de cierta forma vegetativa y se busca ir acomodando la generación desde el punto de vista de los costos, con lo que sea más eficiente y ojalá lo más limpio, pero nuevamente con la limitancia que bien identificó el estudio de Omnio, de que tenemos que siempre hacerlo al mínimo costo. Por lo tanto, si entra una demanda muy grande, tenemos que desarrollar el sistema a lo que va a proponer esa demanda y un poco el cliente regulado queda expuesto a las decisiones de inversión que se propongan en virtud de esa demanda, que probablemente sí va a venir con su generación, va a tener su propio proyecto de generación y eso
el cliente regulado queda expuesto a esa situación y por lo tanto es muy relevante ahí cómo se abordan esos costos de inversión para que no vayamos a sobrepasar lo que a lo mejor actualmente está pagando el cliente sin los beneficios que podría traer justamente esta inversión limpia, etcétera, etcétera, pero que podría ser muy intensiva en el costo. Por otra parte, si lo pensamos como generación, si ya entrando quizás más a firme en lo que tiene que ver con los proyectos renovables y su conexión en los sistemas medianos, hay riesgos que son claros y que hoy mismo en un proceso de tarificación que está en curso ya se ven, y es que tiene que ver con la variabilidad justamente de estos proyectos renovables. En el sentido primero en que al ser nuevamente, variable su generación, provoca que tengamos, por un lado, sí o sí, tener que instalar hoy, que es lo que entrega mayor certidumbre, generación con combustibles fósiles, para tener la potencia firme disponible, efecto de que tengamos el respaldo de esa generación variable. Por eso es tan relevante, en mi opinión, la propuesta que realiza Omnio desde el punto de vista de incorporar el almacenamiento, entrega de cierta forma mayor certidumbre a esta generación variable y por lo tanto se quiere pensar un poco conceptualmente quizás mayor potencia firme y por lo tanto menor necesidad de estos combustibles fósiles para el desarrollo del sistema. Como decía, por ese lado, la variabilidad y la necesidad de combustibles fósiles de generación convencional. Por otra parte, hay una incertidumbre en su estimación. ¿Cuánto va a poder generar en el periodo tarifario o en el largo plazo cada una de las soluciones renovables? ¿Esto por qué? Porque no es sencillo hacer una estimación a futuro, decir ya cuánto va a generar. ¿Por qué? Nosotros en el estudio tarifario tenemos que incluir una estimación de esa generación. Esa estimación de generación, por supuesto, si es superior a lo que en el futuro genera en la realidad la renovable, va a implicar mayores costos de generación al resto de los operadores convencionales. Y eso también es un riesgo para quienes están actualmente conectados, pero a la vez también es un riesgo desde el punto de vista de los clientes regulados, porque se ven expuestos en el fondo por ejemplo, que se pudiesen gatillar procesos tarifarios intermedios que tuviesen que reconocer estos mayores costos. Ocurrieron situaciones, por ejemplo, de sequías en tiempos pasados en los sistemas medianos que generaron mayores costos de combustibles fósiles. Entonces se genera toda una incertidumbre y ahí me cuelgo un poquito de lo que decía María José. Por eso es tan importante el estudio desarrollado desde el punto de vista de que busca otorgar mayores certidumbres que pudiesen también ser rescatadas para la tarificación y por lo tanto para el precio que llega a los clientes regulados. Adicionalmente me gustaría referirme, bueno, también frente a la entrada de un gran proyecto de generación, pudiendo superar a los operadores que actualmente están, te genera un cambio también en cómo considera sus costos de operación, mantenimiento y administración. Actualmente, al ser una la empresa operadora principal, como bien lo señalaron, son ellos los que desarrollan los estudios, son ellos los que de alguna forma sirven de una suerte de empresa, suerte de seguidor para la empresa modelo. Y al entrar un nuevo operador que absorbe al resto de los operadores, generamos una incertidumbre también con relación a cómo vamos a considerar sus costos, cómo vamos a separar correctamente los costos de todo el proceso que tiene que ver con la generación del hidrógeno, por ejemplo, versus los costos que están meramente relacionados con la generación y la transmisión. Ahí también hay una incertidumbre que tenemos que salvaguardar. Será por medio de una mejora una suerte de contabilidad regulatoria. Hay que analizar la forma en que esos costos pudiesen quedar bien separados y por lo tanto bien representados para que aloquemos correctamente lo que tiene que ir a tarifa regulada. Por último, en cuanto a las soluciones que propone el estudio, me quería referir particularmente a tres. Uno que tiene que ver con el cambio de la definición de los sistemas medianos y en particular aquello que tiene que ver con estos sistemas aislados de producción.
la definición en el amplio, cuando se abre un poquito más, habla de que son sistemas que van a estar esencialmente dispuestos a la producción. Eso significa que, entendería yo, podría estar dispuesto también para que se conecten clientes regulados. En ese sentido, es muy importante establecer una regulación clara o que los estudios sean lo suficientemente profundos en cuanto a tener los antecedentes y evitar las asimetrías de información, porque al conectarse un regulado a un monstruo de generación, ¿cómo le cobramos correctamente? ¿Cómo arbitramos de cierta forma para que el costo no se vaya a disparar en estos clientes regulados? Ahí también hay un riesgo que de alguna forma la regulación tiene que abordar. Por otra parte, en cuanto al tema de las licitaciones, parece una figura bastante interesante. Siempre está el riesgo de que vamos a pagar durante, como señalaban, 12 años una tarifa fija por un proyecto que tenemos que ver que sea lo suficientemente eficiente. Y ahí también la estimación del precio techo es un riesgo que también hay que cuidar. Nuevamente, como decían, claro, no tiene que sobrepasar lo que se haría sin estos proyectos que están siendo licitados, pero también creo que es relevante la temporalidad, cuándo, con qué ocasión hacemos estos procesos licitatorios, cómo los abordamos o los incorporamos dentro de los procesos tarifarios que se van realizando cada 4 años. A efectos de rescatar correctamente los costos que ellos implican, pero también en cómo estimamos la generación que van a incorporar al sistema mediano. Toda vez que si esa generación no se cumple, nuevamente como señalaba antes, hay un costo adicional que tienen que asumir el resto de los generadores de los sistemas. Nuevamente no son solo los clientes regulados los que pertenecen al sistema, sino que los generadores que actualmente están, los operadores que actualmente están, también hay que tener un equilibrio en ese sentido. Y por último, en cuanto a la figura del autoproductor y que tiene relación con esto último que señalaba de la variabilidad de la generación que puede tener, el autoproductor también parece una figura interesante desde el punto de vista de los grandes proyectos de hidrógeno verde, dado que se podría pensar que al conectarse como un autoproductor, dado que podría no tomar energía del sistema o no respaldarse del sistema de mediano, se libera un poquito esa parte de que se mantiene verde, inyecta energía al sistema que entendemos una energía limpia y por lo tanto que favorece mucho en términos de costo a los clientes en la medida que podamos capturar correctamente esas energías limpias desde el punto de vista tarifario. ¿Y en qué sentido? Nosotros tenemos que incorporar en los 4 años de tarifa una generación que ellos van a incorporar, como bien señalaban, un costo cero, pero tenemos que tener mucha certeza respecto de esa generación que se va a entregar. De nuevo, porque si no entrega esa generación, entrega mucho menos, vamos a tener un sistema que va a estar produciendo el empleado a un costo mucho más caro y que puede dificultar en el fondo a los operadores y por lo tanto también los costos que va a tener el sistema. Por lo tanto va a ser muy importante en esa figura que a mí me parece muy interesante porque habilita el que los clientes regulados puedan capturar los beneficios que tiene la generación renovable que proponen los sistemas de hidrógeno verde. Y creo que tenemos que ser capaces como reguladores de capturar esos beneficios, pero también tenemos que generar la certidumbre y la precisión correcta para que no sirva como de especulación o no sirva de otra fuerte de incertidumbre para el sistema. Como decía, creo que esos son los riesgos asociados hoy a la tarifa y que en el fondo apuntan a los clientes regulados y nuevamente tenemos que controlar de cierta forma lo que tiene que ver con las renovables, que lo esencial es el tema de la certidumbre. Muchas gracias, Juan Pablo, por tu respuesta y también a todos los panelistas, los asistentes y también los expositores por acompañarnos el día de hoy. Y en nombre de la Energy Partnership, le doy gracias por acompañarnos y les vuelvo a recordar que el informe ya se encuentra en la página web de la Energy Partnership. Vi que ya compartieron el link en el chat
y el video se va a subir al YouTube de 4E, así que los próximos días vamos a estar informando y les vamos a enviar un correo con toda esta información. Así que muchas gracias a todos los presentes y nos volvemos a ver en una próxima ocasión. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao. Chao, chao. Muchas gracias, que estén bien. Chao, que estén bien.